Saludos cordiales, Baixapá. Seguimos acá en la ciudad de Ubicuí, damos inicio a un nuevo programa, Caminos de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado, camino a los altares de la Iglesia Católica. Y bueno, y por ahí te di de recorrida este día, ya de Manduágina, aniversario de la partida al reino celestial del Padre Julio César Duarte Ortellado, 81 años. Y venimos a visitarle a doña Petrona. Ella le conoció al Padre Julio, tenía 10 años y tiene plena conciencia de lo que fue el Padre Julio. En realidad el Padre Julio dejó recuerdos imborrables en la mente y en el corazón de las personas que llegaron a conocerle. Y es muy importante la transmisión a través de los testimonios para ir enriqueciendo la historia, en este caso de la Iglesia Católica y puntualmente acá en Ubicuí. Va a esa baña Petrona, en el Ponapa. Va a esa banderera completa donde humillan de Petrona Jiménez, viuda de Flores. Muy bien. Ña Petrona, este día, ña ne mandó a 81 años, Padre Julio Jojagüe, ña de Yarandape. Sí. Derei cuasu, ve un beumina, pa ella para la pa Julio Benen, de un de mitad. Semita. ¿Vos años eres copa? 10 años. 10 años. Amba esa la pa Julio, oye manejaba en 10. Va epa ne mandó a ese. En la domingo que fuera con la suegra. Hay 6 hermanas. A los 6 per la semana minte hoy la peteína de los suegros de la peteína. Sí. Pelo de los veteronas religiosa meme. Religiosa meme. Peteína mi hermano fuera el pagüe. Pepe la Juana. Joya pola anda cuaicos. Velada llegó y mala como un cocomerio. Sí, velada más era. Ahora con la ela y era fuera la oru espera la ya está en fuera llena guasu miala y nada joya pola velada. Qué gente ya tiene. Hombre tiene la plata la tupa oye ya tupa oye ya pujama madina. A miara la se me intu así. Me mandó así. A la Juana a casa visita. Ela pesa la mucho guasu ni apenas tú haces yo. Pesa a pela hora se hola pe tenía banquete y ya por la pesa la de compañía con Vicuí punta lleva. Sí. Allá ocho ayuda que en punta. Pero ya por la esa función lento y nada o caña. La asesuera Domínguez, escuela cuando hay que llegar a la asesuera. Sí. Pepe, hay que la asesuera la cocinara. Oye, qué buena es la cocina. Va con Estefana ya eso. Es posible para eso yo para a cocinar y no sé. Va y pico de la visamil la de yuta eso. Así que la ausea. No que tú se está yo guapo la cocina me la silleta llega y manda que hay para. Sí, hay cual. O guapo Pepe anda que la o la yo para. Bello te cuida y lo ya pueda de utilizar. Mira que se la usa lo que tú se está o Pepe lo que poco a la Domínguez fuera con mala religiosa con la semana su mía la tía fuera. O Pepe de hoy se me la catecismo anda. Una cosa doctrina ya. Doctrina. Sí. Exactamente. A Pepe ya seguía. Con la conferencia, mía más. Ya por la país. Es conferencia. Es posible primera comunión entero. ¿Cuál ya puedo ocupar? Ya puedo. Sí. Y punta era. Y punta. O peado ya aquí de punta. De punta, sí. Hamba ese pla y un jefe de vendabo bebé. Caballo. La setillo copete y mira semana sin hermano. Yo van a caballo ensillado de la capa y piel. Pero ni aron vamos. Ojo romana. Gente, oñera.
ya pues el Pepe va con mi cara ahí entero, empezó ya por la misa. Pesa tu sala y con la pesa ella, vamos y la sombra por abajo, Pepe ya pone la misa. Muy bien. Esa mía. Y por ahí la ñene mandó a la país Julio porque Por y jeco de marangatungo. Marangatungo, pesa estoy protayo, en la si la fueron que preparar la para yo jotaron guaraco y puna de área vieja. Mara, se me ha picado área que está. Sencillo, Sencillo, upeando, se me da con la imandu a puna, la imandu a la pe opita, la oye, va, no guarde. Anda yo cupe, se pone se me la o la ita. Ita era que el año pues peso muy. Nacimiento. Sí, sí. Cimiento. Era que la ya por la oración, pues ya por la juramento, vamos ya la forma en mala hospital. Ya por la bendición de la obra. Sí, señor. De la futura, del futuro hospital. Así. Bueno, y por ahí está recuerdo por ahí ya País Julio, Tupao, hospital. Recuerdo porque la más pobre, la mía, adora ya. O la moria juve. Sí, el más pobre. En la por te oye, pues ande oye, le gusta. A mí la se me tu a pelo mano guarela, mamá ora guarela, y mano happy, mira se me tu hace razón de Cuba. De corriente, vengo la vacío y coacuela, tristeza, venía con la mano guarela. Pero con ñane corazón oruña Petrona porque hoy como taiteina para ir a santo. Hacen menango yo ese bula en de las asipetela en santificar. Ñande ya la go cuál a tiempo. Entonces con la país Julio ñande en Guate página ñande en boeje ceja ahí o renovar la ñande compromiso cristiano. Bueno, se agradece doña Petrona ore recibí agüere. Es posible. A cuaco ore hombre uan oina o vale 3 y que trabaja la gente pugajú. Hoy en la escuela País Julio personalmente pende testimonio rupi, pende recuerdo rupina. Hoy cuajo hoy que la País Julio va ore mitabea pende jevi mediante pe ahí ero huereco. Hoy cual la País Julio ahora ni en cariñaje sea ahí. Pues ahí es una interés. Ahora ese terego se IBM, pero ahora esa es la confianza. Muy bien. Bueno, estamos llegando a este primer bloque de este programa, contentos acá desde Ibicuí, visitándole a las familias, todo lo que está haciendo el Padre Julio por nosotros también, que nos fortalece también en nuestra espiritualidad y en la esperanza en la vida eterna. Estamos acá enfrente al mural que describe las diferentes facetas, las facetas más importantes de la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado, la visita a los enfermos, el amor por la Eucaristía, el compartir con la familia. Acá podemos ver a las señoras que antes traían sobre su cabeza las piedras para la construcción del templo de Ibicuí. También la hermana, hija de la misericordia, que llegaron desde Buenos Aires hasta Ibicuí para abrir acá, establecer acá una congregación religiosa. Y este mural está dedicado justamente a la vida del Padre Julio y hoy se está habilitando en conmemoración a los 81 años
de la partida a la eternidad del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, estamos acá con don Jorge Aguirre Soto, él es correntino, desde la Argentina, está acá en Ibicuí y es el autor de este hermoso mural dedicado a la vida del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Y bueno, sus saludos y nos explicás cómo fue este hermoso trabajo y en fin, qué es lo que contiene este mural. Bueno, esta idea, vamos a decir, yo le conozco al cura párroco acá, el padre Ignacio Espíndola. Nos conocemos hace 15 años, yo le había hecho un trabajo en la ciudad de Oviedo, en la parroquia San Pedro. Y bueno, desde ahí nos conocemos y él me había invitado muchas veces a Ibicuí, pero yo siempre viajando, siempre haciendo obras y se iba postergando hasta que por fin vine y conocí esta parte del Paraguay. Mis obras más bien están en lo que es Paraguay, en Alto Paraná, vamos a decir. Ciudad del Este, empecé en Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú, Minga Porá, Caguazú, Oviedo, por supuesto, Encarnación, bueno, capaz que me olvido algunos. Sí. Y tengo realmente, la mayor parte de mis obras están en Paraguay, principalmente en Ciudad del Este. Qué bueno. He trabajado para la Itaipú Nacional, las gobernaciones, municipios, instituciones públicas, privadas, en Argentina, Paraguay y Brasil. Este mes que va a entrar, se va a cumplir 30 años que me dedico a esto. Qué bien, qué bien. Soy egresado del Instituto Superior de Bellas Artes e Idiomas de Corrientes Capital, o sea, soy profesor de artes visuales, pero no lo ejerzo, digamos. Se entiende porque no puedo, me han ofrecido ser docente, pero, ¿cómo es? No, soy nómade, vamos a decir, porque ando y vengo y bueno. Bueno, yendo a lo que es este mural, convocado por el padre Ignacio, vine, conocí y se planteó la idea de hacer un mural con una síntesis histórica del padre Julio Ortellado. Y bueno, lo que compone la obra es, como figura principal, el padre Julio con la Eucaristía, que le da mucha importancia a eso. Hacia la derecha, vamos a decir, ¿no? A la derecha superior del mural, en la parte inferior, como es la escena de cuando él predice su muerte, ¿no? Visita a una anciana que estaba ya muy mal, muy enferma, y ella le plantea el miedo a la muerte, ¿no? Y él, como para calmarla, le dice: no te preocupes, que yo dentro de 3 años voy a fallecer. Y se cumple eso, digamos. Bueno. Después lo que tenemos es también el retrato de María Pekovic, que es una hermana que es beata y vino a fundar, digamos, el colegio y un montón de otras cosas, muy misionera ella, convocada por el padre Julio a Ibicuí. Lo que tenemos también es la imagen de la... A ver, voy a mirar un poquito. Bueno, las visitas que él hacía a la campaña, como dice acá, sí, a los chicos, los niños pobres, los hogares pobres, ¿no? Él moviéndose a pie, en carreta, a caballo. Imaginemos los caminos en esa época, ¿no? Todo, la verdad, una vida de sacrificio. Después tenemos también la parroquia, esta parroquia en construcción, y el método que utilizaban dentro de uno era una ceremonia de alguna manera, que llevaban las piedras, los ladrillos sobre la cabeza, adornada con flores, mujeres, hombres, para colaborar con la construcción de la parroquia San José que tenemos aquí, que no sé si decirlo así, tristemente él no lo pudo ver concretada, ¿no? En su plenitud, vamos a decir. Pero él proyectó esto, tengo entendido,
que el proyecto lo trajo de Italia, porque es un estilo románico, el templo, la parroquia San José acá de Vicuy. Después tenemos la ordenación por el Papa Pío XI, en el Vaticano, por supuesto, y lo que tenemos también ahí al costado es cuando él jugaba a ser sacerdote. Ajá. Él se ponía un saco del padre que le quedaba muy grande y usaba un tonel, vamos a decir, para como, no me acuerdo ahora cómo que se llama, como barril se claro, llama. un barril como, Sí. como altar, digamos, y algún vasito, que se flores ponía también, y siendo muy pequeño ya tenía esa vocación, ¿no? Y como último aquí en la parte inferior tenemos al cañonero Humaitá, con el que en la embarcación con la que él vuelve de Europa. Esa embarcación fue construida en Portugal, se hicieron 2 buques gemelos y digamos en el viaje inaugural él volvió digamos a América, a Paraguay, y bueno, ahí fue desarrollando toda su historia, ¿no? En este lugar es realmente un privilegio, por lo menos a mí, que tuve que estudiar la historia y conocerlo a él. Generalmente yo cuando hago cualquier obra lo veo desde el punto de vista humano, y lo veo como un ser humano excepcional, un ser humano que puede tener una visión más allá del común de la gente, vamos a decir, y eso lo hacía muy especial. Realmente la sencillez, el adaptarse a cualquier ambiente, si había para comer, comía, si había algo bueno para comer, igual, si no, si había que dormir en X lugar, no tenía problemas. O sea, esa sencillez, ese desprendimiento, digamos, de lo que nosotros, los seres comunes, estamos a veces muy atados, ¿no? Y nos ata y nos esclaviza. Él era libre. No, esas cuestiones no le importaban mucho. Y por eso es que esos seres se destacan por sobre los demás. Porque pueden ver la belleza, digamos, de la vida, la belleza y la simplicidad del compartir, del ser. Es lo que yo interpreto, ¿no? Es la lectura que hago de una persona excepcional como sigue siendo. Porque sigue viviendo, evidentemente, porque lo seguimos recordando, se escribe su historia y se trata de beatificarlo y después canonizarlo, así que no es cualquier persona, ¿no? Realmente es admirable y yo agradezco poder haber conocido y aprendido sobre esta persona, porque es un aprendizaje siempre conocer el sacrificio de otros seres. Eso es lo que yo valoro mucho, sobre todas las cosas. Muy bien. Muchísimas gracias. Por favor. Por estas explicaciones y por esta hermosa obra de arte. Muchas Éxito gracias. y muchas muchas bendiciones gracias. en lo que está haciendo en muchas partes del Paraguay. Gracias, hermano. Que estén todos bien, estemos todos bien y que Dios me siga dando fuerza. Así es. Bueno, Siempre. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia.